Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar del sistema de medida inglés o de pulgada. El sistema de medida inglés o de pulgada es uno de los más antiguos que existen, ya que en la antigüedad utilizaban para medir los recursos que tenían a su alcance. Y los primeros recursos que tenían a su alcance fueron las partes del cuerpo. Por lo tanto, utilizaban las partes del cuerpo para realizar mediciones. Si bien estas mediciones no eran exactas, ya que variaban las dimensiones de las distintas partes del cuerpo de una persona con respecto a otra, eran consideradas de este modo y eran una herramienta para poder utilizar, ya que no existían escalas de medidas mejores que esta. La escala de medida de pulgada, ¿sí?, se divide en algunas partes básicas, ¿sí?, que es la pulgada, que es la distancia que tiene un pulgar, el codo, que es la distancia que va desde el codo a la punta de la palma de la mano, el palmo, que es la distancia que va entre el dedo meñique y el dedo pulgar, la braza, que es la distancia que va entre ambas manos con los brazos extendidos, el pie, que es la distancia de un pie, y el paso, que son 3 pies. Un paso equivale a 3 pies. ¿Qué quiere decir? Que entre medio de un pie y otro entra justo otro pie. Por lo tanto, un paso son 3 pies. En un pie entran 12 pulgadas, ¿sí? Y de ahí deriva esta herramienta que nosotros conocemos como pie metálico, ¿sí?, que se llama pie metálico justamente porque tiene 12 pulgadas, ¿sí? Estas 12 pulgadas, ¿sí?, representan a un pie metálico, y en este caso es una regla metálica que está graduada en pulgadas y por el otro lado está graduada en la escala métrico-decimal en centímetros y milímetros. Dicho esto, ¿sí?, yo lo que agarré acá es ladrillitos para explicar cómo se divide la pulgada. Habrán escuchado que la medida de pulgada se divide en fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una parte de un entero. En este caso yo tengo un entero, ¿sí?, que representa mi pulgada. Este entero ahora pasa a ser una pulgada. En nuestro país hay algunas cuestiones que, debido a la cultura, se han juntado. Primero, nosotros tomamos la mayor de las cantidades de medidas, la mayor referencia en medida, las tomamos en la escala métrico-decimal. Medimos en milímetros, centímetros, metros, kilómetros, ¿sí? Pero algunas otras cosas, como por ejemplo todo lo que es bulonería, todo lo que es tornillo, lo más común es que se mida en pulgadas. Y de ahí vamos a encontrar diversos tornillos que su medida se representa con una fracción. Y por ahí tenemos la fracción 1/2, la fracción 1/4, la fracción 9/16. Y nos va a pasar que cuando vayamos al taller vamos a encontrar llaves colgadas en los tableros de trabajo que justamente tienen una fracción. ¿Y de dónde deriva esa fracción? Esa fracción es que ese entero, que es la pulgada, se divide en 16 fracciones, en 16 partes. Cada una de estos ladrillitos representa una parte de esa fracción. Por lo tanto, ¿sí?, la primera fracción, esta representa a la fracción 1 de 16 posibles. Entonces, este ladrillito representa la fracción 1 de 16. Por lo tanto, su nombre es un 16. La primera fracción. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego otra fracción? Sería un 16 más un 16, lo que me da por resultado la fracción
2/16, que al ser números pares se puede simplificar por 2 y obtener la fracción 1/8. O sea que cuando yo sumo dos fracciones 1/16, obtengo la fracción 1/8, ¿sí?, a partir de la simplificación. Esto me va a dar todas las fracciones de la escala de 16 divisiones de la pulgada. La primera se llama 1/16, la segunda se llama 2/16 y simplificada me queda 1/8. La tercera se llama 3/16, como no se puede simplificar queda igual. La cuarta se llama 4/16, como se puede simplificar me queda 1/4. La quinta se llama 5/16 y así sucesivamente iremos viendo 3/8, 7/16, un medio que sería la mitad del entero, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 y 16/16, que simplificado me queda 1 pulgada. De esa manera nosotros obtenemos una escala de medida más pequeña. ¿Qué quiere decir? A esa fracción que correspondía a 1 pulgada, yo la dividí en 16 partes más pequeñas. 1 pulgada en milímetros tiene un valor de 25,4 milímetros. ¿Sí? 25,4 milímetros. Recordemos que cada centímetro tiene 10 milímetros. Si yo quisiera saber cuánto equivale la fracción número 1/16 en milímetros, tengo que hacer 25,4, que es la equivalencia, por 1, que es el numerador, dividido el denominador, que es 16. Lo que me da una medida de 1,58 milímetros. Cada porción de la fracción de la pulgada, cada vez que yo sumo un 16, estoy sumando 1,58 milímetros. De esa manera tengo y voy acumulando fracciones dentro de mi pulgada. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer medidas más pequeñas? La pulgada también se divide, en lugar de en 16 fracciones, en 32 fracciones. ¿Cómo sería? Y sería este ladrillo dividido en 2. Entonces, yo ya tengo partes más pequeñas y voy a encontrar fracciones divididas en 2 de el denominador 32. ¿Qué puedo llegar a encontrar? Un 32, 3/32, 5/32, 7/32. En nuestro país no es tan común, pero hasta 7/32 se puede llegar a encontrar. Después hay otras fracciones más pequeñas, que es división en lugar de en 16 o en 32, en 64 partes. Un 64, 2/64, 3/64 o en 128 partes. Lo que hace que queden fracciones muy pequeñas, pero en nuestro país no son tan utilizadas. De esta manera, nosotros con estos ladrillitos podemos explicar y entender cómo funciona el sistema de medida inglés o de pulgada. Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado y cualquier consulta no duden en preguntar.